Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad les vamos a presentar el tema de la evolución constitucional del Perú. Los integrantes es Condori Cancapi Meri y quien les habla Tica Mendoza Hugo. La Constitución de 1823, la primera Constitución del Perú. Esta fue hecha por el Congreso Constituyente. Se dio luego del Grito de la Libertad. A su vez, don José de San Martín se esforzó mucho por que esta se realizara. No tuvo la trascendencia esperada para el Perú. Y bueno, su representación era imperfecta y la guerra emancipadora conspiró contra este esfuerzo legislativo. ¿Por qué se dice que era imperfecta? Pues aquí podemos comentar el artículo número 4, el cual establecía que si la nación no conserva o protege los derechos legítimos de todos los individuos que la componen, ataca el pacto social. Aquí comenta Lizardo Alzamora que esa constitución era muy exagerada, era una exageración. Es por eso que no tuvo la trascendencia esperada. No tuvo una buena trascendencia. También podemos decir que fue suspendida ante la inminente llegada del libertador Simón Bolívar y solamente rigió en un plazo de 9 meses, el cual se dio luego de la caída del régimen bolivariano. Duró 3 años, los cuales se dieron desde el 12 de noviembre de 1823 hasta el 9 de diciembre de 1826. Podemos decir que esta Constitución del año 23 nació solo para morir. La Constitución de 1826, la llamada Constitución Vitalicia. Este cargo producto bolivariano fue realizado por el mismo Simón Bolívar y la cual no fue debatida por ningún congreso constituyente, sino fue realizada al antojo de él mismo. Dividió el parlamento en 3 partes. ¿Cómo lo hizo? Por el poder vitalicio que él mantenía. De esa forma dividió el poder en 3 partes, el parlamento en 3 partes. Ha sido la constitución más original que ha tenido el Perú y la cual se realizó por la ambición política y la vanidad del nombre. Simón Bolívar aprovechó la inquietud de la zozobra nacional frente a la lucha con los ejércitos realistas y las divisiones de nuestros políticos para arrancar el Congreso, aquel fenómeno que se llamaba Constitución del año 26. A su vez, Simón Bolívar hizo una copia de la Constitución francesa, la cual Toribio Pacheco resaltó. Él dijo llamar la Constitución de 1826, llamar la Constitución bolivariana, el plagio ridículo de la Constitución del año 8 francés. Constitución 8. La llamó ridícula porque ni Bolívar, a pesar de su prestigio, contaba con los mismos elementos que el cónsul Bonaparte para la duración de su obra, y a su vez ni la sociedad peruana se parecía en nada a la sociedad francesa de esa época, claro. La Constitución de 1828, la llamada Madre de Constituciones. Esta de aquí fue proclamada por no más ni menos que don José de la Mar. Fue liberal por esencia, contenido y ambiente. Fue una de las más importantes de la historia. Este documento constitucional supo consolidar las ideas liberales con las circunstancias que el país vivía y que no había sido advertidas por las artífices de la Constitución del año de 1823. Javier Telena Pizarro aportó sin duda un sentido práctico y la visión de un Estado unitario para el Perú. También un aporte que da Toribio Pacheco fue que un comentario que dio fue que no puede negarse que el sistema municipal establecido era bastante perfecto en aquel entonces y que habría producido de algún modo buenos frutos si se hubiese llevado a cabo.
y Vicente Villarán, quien decía que la consideró el primer experimento de la distribución equitativa de los poderes públicos y también un ensayo adecuado y bastante feliz de la organización del Estado peruano, la madre de nuestras constituciones. A la vez él mismo nos dice que la Constitución de 1828, el presidente podía ser reelecto y aún después de 2 periodos pasados, 4 de la vacante, podía ser electo. O sea que el presidente podía ser reelecto inmediatamente después de terminado su periodo y aún después de 2 periodos pasados, 4 de la vacante, podía ser presidente ser electo para un tercer periodo presidencial. Esto pasaba en la Constitución de 1828. La cuarta Constitución, la Constitución de 1834, la llamada Constitución Anticonfederación. Esta de aquí primordialmente tuvo el afán de evitar la Confederación Perú-Boliviana. Fue dada en el gobierno de Luis José Orbegoso. A su vez, esta de aquí tuvo la mala fortuna de imperar en un periodo en el que el país se hallaba conmovido por las guerras civiles. Prácticamente estuvo en suspenso por este estado de trastorno en el país durante el periodo de 1834 y 1839. En este periodo tuvo lugar el famoso ensayo de la Confederación Perú-Boliviana, intentado por el general Santa Cruz. Una diferencia central que se dio en la Constitución del 34 con la del 28 fue la pérdida de desconfianza frente al federalismo, que finalmente hizo posible la realización tanto en el plano jurídico como material del proyecto de la Confederación Santacruzina. Y bueno, también podemos añadir que quizá la más importante de las reformas fue la supresión de la prohibición que contenía la carta anterior de federarse con otro estado. La nación no admitirá unión o federación que se oponga a su independencia, decía la Constitución de 1828. De haberse mantenido entonces dicha disposición, no se habría podido realizar la Confederación Perú-Boliviana. Y por último, tras la caída de la Confederación, se dio la caída también de la Constitución y terminó de regir. La Constitución de 1839, la llamada Constitución más conservadora. Esta de aquí, frente a la anarquía, era de esperarse una reacción autoritaria. Esa fue la Constitución de 1839, patrocinada por Agustín Gamarra. Una vez que sucumbió la Confederación Perú-Boliviana, como la Constitución de 1828, fue energéticamente antifederalista, oponiéndose a todo pacto que signifique alianza con otro estado. Se cancelaba aquí definitivamente cualquier intento en esa dirección. El marcado centralismo es otro de sus rasgos, el cual aquí incorpora un órgano de defensa de la Constitución, el cual es el Consejo de Estado. En lo que es el texto constitucional, se ha resaltado en este documento que se nota un mayor sentido de técnica constitucional, una mejor distribución de las materias, menos definiciones y a su vez un lenguaje mucho más jurídico. En esta Constitución de 1839 se observa de alguna manera la importancia de los esclavos extranjeros. Aquí se dice, en el artículo 255, estipulaba que nadie nace esclavo en la República. Suprimía de modo deliberado el extremo en que se proclamaba, recogido por todas las constituciones anteriores, que el esclavo que ingresa al territorio nacional
se hace inmediatamente libre. Era una concesión importante, un intercambio de favores con los propietarios agrícolas que apoyaron la expedición de ese entonces Perú-chilena. Aquí también Manuel Vicente Villarán dice, ha puntualizado, que la Constitución de 1839 se inspira en el propósito de organizar el poder ejecutivo sobre bases sólidas con la mira de ponerlo en amplitud de unificar el país y mantener la paz pública. La Constitución de 1856, la llamada Constitución más liberal. En suma, la Constitución de Huancayo rigió en medio del caos gubernamental 12 años, de 1839 a 1842 y de 1845 a 1854. En un país incipiente de democracia, parecía algo secundario, que lo primero. La Convención Nacional reunía inmediatamente después de un triunfo liberal de Castilla en la batalla de la Palma, declaró el 22 de octubre de 1855 que estaba derogada por voluntad nacional. Hacia 1856 se aprobó una de las constituciones de menor duración, pero de enorme impacto político e ideológico, inspirada en gran medida en el Estatuto Provisorio de 1855 de afiliación liberrina. La Constitución de 1856, a partir del reconocimiento de la inviolabilidad de la vida humana, dijo que la pena de muerte no se puede dar y que la sociedad no tiene el derecho de matar a alguien. A su vez también, claro, aquí se habla de la prohibición del nacimiento en condición de esclavitud y la imposibilidad de continuar como esclavo si se había ingresado de alguna forma al Estado peruano. O sea, aquí no podía ser esclavo por ley. Haciendo referencia, Luis Felipe Villarán contrasta la Constitución de 1856 con la de 1839. Ambas constituciones son las más notables de las que se han dicho en el Perú, aunque inspiradas en doctrinas opuestas, ambas contienen sabias disposiciones y corregidos los defectos provenientes del exagerado espíritu de reacción con los que fueron dictadas. Se encuentran en cartas los elementos suficientes para una constitución progresiva y acomodada a nuestro Estado. Mi nombre es Hugo Tica Mendoza y continuaré con la exposición. Constitución de 1860. Fue el séptimo texto constitucional de la República Peruana, la cual fue discutida y aprobada por el Congreso de la República reunido en Lima en 1860. Fue promulgada por el presidente constitucional de la República, Mariscal Ramón Castilla, el 13 de noviembre de ese mismo año. De carácter moderado, su dación fue posible debido al acuerdo entre conservadores y liberales, que transaron para otorgar al país una constitución equilibrada y realista, superando así los extremismos ideológicos que habían imperado en la redacción de las anteriores cartas políticas. Esta constitución ha sido la que más tiempo ha regido en el Perú, pues duró con algunos intervalos hasta 1920, 60 años. Se cuenta entre los más importantes textos constitucionales del Perú, junto con la Constitución Liberal de 1828 y la Constitución Progresista de 1934. En contexto, la Constitución Liberal de 1856, discutida y aprobada por una convención nacional, no había colmado las expectativas del país. El liberalismo extremo y el anticlericalismo eran posiciones ajenas a la mayoría de la población. La sublevación conservadora, encabezada por Manuel Ignacio de Vivanco, y que originó la sangrienta guerra civil de 1857 y 1858, fue un síntoma claro de que una buena parte del país se oponía a la influencia del liberalismo. A pesar de haber triunfado sobre dicha rebelión, Castilla quedó
convencido que era necesario hacer un cambio. Comenzó Castilla por no reinstalar la Convención Nacional, que había sido disuelta en noviembre de 1857 por una patrulla militar al mando del coronel Pablo Arguedas. Convocó luego elecciones para un Congreso extraordinario y para presidente constitucional. Castilla, que era solo presidente provisional, se presentó como candidato y, como era de esperar, triunfó en las elecciones. El nuevo Congreso se instaló en octubre de 1858 y proclamó a Castilla presidente constitucional con un mandato de 4 años. El Congreso extraordinario, que no se mostró dócil como había esperado Castilla, suspendió sus sesiones en mayo de 1859, anunciando su reinstalación como Congreso ordinario para julio del mismo año, pero el gobierno consideró tal iniciativa anticonstitucional, ya que según su punto de vista correspondía solo al presidente la convocatoria del Congreso. En consecuencia, decretó la convocatoria de elecciones para nuevos representantes que se reunirían el año siguiente. Castilla preparó así el campo para hacer posible la reforma constitucional. Constitución de 1867. Fue la octava Carta Magna de la República del Perú, que fue discutida y aprobada por el Congreso Constituyente de 1867. El 29 de agosto de ese año y promulgada el mismo día por el presidente provisional de la República, coronel Mariano Ignacio Prado, de carácter extremadamente liberal. La Constitución de 1867 fue una segunda edición de la Constitución de 1856, es decir, de inspiración liberal, aunque más avanzada. Estuvo en vigencia unos pocos meses, no fue bien recibida por la ciudadanía, que rechazaba mayoritariamente el liberalismo, motivando una revolución que derrocó a Prado y restituyó la Constitución moderada de 1860 el 6 de enero de 1868. En contexto. Terminada victoriosamente para el Perú la guerra con España de 1866, la dictadura del coronel Mariano Ignacio Prado dispuso el retorno al régimen democrático, pues las circunstancias de muy grave peligro que había atravesado la nación ya habían finalizado. A tal efecto, Prado convocó elecciones para presidente de la República, así como para un Congreso Constituyente, el cual se encargaría de discutir y aprobar una nueva Carta Magna, en sustitución del texto adoptado en 1860. Se recurría así a la manida fórmula de renovar totalmente la Constitución, en vez de hacerse reformas específicas. Ante el Congreso Constituyente, reunido el 15 de febrero de 1867, Prado se despojó del mando. El Congreso lo nombró como presidente provisional en espera de su ratificación como presidente constitucional, pues faltaba todavía examinar los resultados de las elecciones presidenciales. Constitución de 1920. Fue la novena Carta Magna de la República de Perú, que fue aprobada el 27 de diciembre de 1919 por la Asamblea Nacional convocada plebiscitariamente por el presidente provisorio de la República, Augusto B. Leguía, y promulgada por este mismo el 18 de enero de 1920, ya como presidente constitucional. De carácter progresista, muchas de las innovaciones no fueron implementadas y quedaron en el papel. Estuvo en vigencia hasta el 9 de abril de 1933, cuando lo reemplazó la Constitución de 1933. Augusto B. Leguía obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de 1919, pero alegando que su victoria no iba a ser reconocida por el gobierno civilista de José Pardo y Barreda, dio un golpe de Estado, apoyando por la Gendarmería. Acto seguido, asumió el poder como presidente provisorio y disolvió el Congreso. Leguía convocó a plebiscito para la aprobación de las reformas que a su juicio debían incorporarse en el texto constitucional. Convocó también a elecciones del Congreso. En los primeros 30 días debían funcionar como Asamblea Nacional para sancionar las reformas previamente plebiscitadas. Entre estas reformas figuraba la renovación total del Poder Legislativo conjuntamente con la elección del Poder Ejecutivo, y con duración de 5 años para ambos poderes. Era evidente que Leguía no quería que se repitiera la mala experiencia de su primer gobierno, en la que tuvo que lidiar con un parlamento adverso
que se renovaba por tercios. Leguía nombró su régimen como el de la Patria Nueva, pues pretendía modernizar el país a través de un cambio de relaciones entre el Estado y la sociedad civil. La Asamblea Nacional se instaló el 24 de septiembre de 1919, presidida por el sociólogo y jurisconsulto Mariano Cornejo. Este nuevo parlamento designó a Leguía como presidente constitucional el 12 de octubre del mismo año, luego de hacer el recuento de votos de las elecciones presidenciales. Realizadas las reformas, se promulgó la nueva Constitución de 18 de enero de 1920. Así se inauguró el segundo gobierno de Leguía, el cual se prolongaría por 11 años, ya que se reeligió entre 1924 y 1929 tras las sendas reformas constitucionales. Por eso se le conoce como oncenio. Constitución de 1933. Fue la 10ª Carta Política de la República del Perú, que fue discutida y sancionada por el Congreso Constituyente de 1931 y promulgada el 9 de abril de 1933 bajo el gobierno del presidente constitucional de la República, Luis Sánchez Cerro. Se la puede definir como moderada, aunque en muchos aspectos fortalecía el poder legislativo, disminuyendo los privilegios del poder ejecutivo. Estuvo en vigencia hasta el 28 de julio de 1980. En contexto, la larga dictadura de Augusto B. Leguía, de 11 años, finalizó con el golpe de Estado protagonizado por el comandante Luis Sánchez Cerro, el 25 de agosto de 1930. En el contexto de una severa crisis económica mundial, se sucedieron una serie de juntas militares, entre ellas la presidida por el mismo Sánchez Cerro. Sin embargo, estas juntas no gozaron de apoyo nacional y la presión popular impuso al viejo líder apurimeño David Samanes Ocampo como presidente de una Junta Nacional de Gobierno con representación de todo el país. Samanes se abocó a la misión que le había encomendado la ciudadanía, conducir al país en su retorno a la normalidad. Para ello, pacificó momentáneamente al país e inició los preparativos para unas elecciones generales, en las que los ciudadanos elegirían al presidente de la República y a los representantes de la Asamblea Constituyente, cuya misión sería redactar una nueva constitución política. La constitución entonces vigente era la promulgada por Leguía en 1920, por lo que se extiende la necesidad del cambio, ya que existía una actitud política generalizada de acabar con todo lo que tuviera que ver con el caído régimen leguista. Las elecciones generales se realizaron el 11 de octubre de 1931. En ellas se enfrentaron el comandante Sánchez Cerro, encabezando la Unión Revolucionaria, y Víctor Raúl Haya de la Torre, joven líder del partidario aprista. Triunfó el primero. Los apristas desconocieron el resultado y pasaron a la oposición, lo que constituyó el germen de una guerra civil. Previamente, la Junta de Samanes nombró el 7 de agosto de ese año una comisión para que realizara un anteproyecto de constitución. Presidía esa comisión el notable jurista Manuel Vicente Villarán y la integraban Víctor Andrés Belaúnde, Carlos García Castañeda, Diomedes Arias Echeverri, Carlos Doy y Lora, Jorge Basadre Groman, José León Barandiarán, Toribio Alaiza y Paz Soldán, Ricardo Palma, Luis Valcárcer, Emilio Romero Padilla y César Antonio Garte. La comisión dio por finalizada su tarea el 5 de diciembre y publicó el resultado de su trabajo junto a una notable exposición de motivos redactada por Villarán. Constitución de 1979. Fue la 11ª Carta Magna de la República del Perú. Fue redactada en las postimerias del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Francisco Morales Bermúdez por la Asamblea Constituyente de 1978, convocada por él mismo con el fin de facilitar el retorno a la democracia, tras más de una década de gobierno militar. Dicha asamblea fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. El texto constitucional fue sancionado el 12 de julio de 1979 y entró en vigencia a partir del 28 de julio de 1980
con la inauguración del segundo gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Estuvo vigente hasta 1992, cuando fue suspendida por el gobierno de Alberto Fujimori, en cuya gestión entró en vigor la Constitución de 1993. En contexto. Como primer paso de la transición y regreso a la democracia, mediante el decreto Ley número 21949 del 4 de octubre de 1977, el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez convocó a elecciones para conformar una asamblea constituyente cuya misión sería dar al país una nueva Carta Magna, en reemplazo de la Constitución de 1933, aunque dejando claramente expresado que su contenido debía institucionalizar las transformaciones revolucionarias del gobierno militar. Los ciudadanos peruanos elegirían a 100 representantes que formarían dicha asamblea. Las elecciones se fijaron para el 18 de junio de 1978 y los partidos y movimientos políticos recolectaron firmas para inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. El expresidente Fernando Belaúnde Terry no quiso que su partido Acción Popular participara en la contienda electoral al no estar de acuerdo que el gobierno pretendiese parametrar a la asamblea al acondicionarla con la institucionalización de las reformas revolucionarias. Participaron el Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano, Partido Demócrata Cristiano y varios grupos de izquierda, entre ellos el Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista Peruano, el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos y la Unidad Democrática Popular. Finalmente, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Ulises Montoya Manfredi, proclamó los ganadores. El APRA obtuvo 37 escaños, correspondiéndole a su líder Haya de la Torre, de 83 años, presidir el hemiciclo al lograr la mayor votación preferencial. El PPC obtuvo 25 escaños, el FOSEP 12, el PCR y PSP 6 cada uno, y los restantes estaban repartidos entre los grupos minoritarios. El 28 de julio de 1978 se instaló la Asamblea Constituyente. Víctor Raúl Haya de la Torre, en su discurso inaugural, hizo públicas críticas al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El pueblo, al votar el 18 de junio, hizo una auténtica revolución: recuperar el ejercicio de una soberanía que le fuera negada hace 10 años, exclamó, para agregar luego que solamente si la Asamblea es autónoma, soberana y libre, podrá cumplir el claro mandato renovador con el que la ha sido investido el pueblo. Dijo de manera terminante: la Asamblea Constituyente no admite condicionamientos, limitaciones ni parámetros. Ningún mandato extraño a su seno puede recortar sus potestades. No reconoce poderes por encima de ella misma. Los legisladores concluyeron su trabajo con la promulgación de la Constitución Política del Perú el 12 de julio de 1979. Haya de la Torre, ya muy enfermo, la firmó en su lecho de moribundo. Constitución de 1993. Es la Constitución actual de la República del Perú, antecedida por otros 11 textos constitucionales. Fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático convocado por él mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de Estado de 1992. Consecuentemente, fue aprobada mediante referéndum de 1993, aunque los resultados han sido discutidos por algunos sectores. Esta ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional. De sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución organiza los poderes e instituciones políticas, además de establecer y normar los derechos y libertades de los ciudadanos peruanos. Prima sobre toda ley y sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio. Cabe mencionar que pese al autogolpe de 1992,
y el subsiguiente gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, la Constitución de 1979 siguió teóricamente en vigencia hasta la expedición y promulgación de la Constitución de 1993. Se considera, de acuerdo al Tribunal Constitucional, que la ley de bases de mencionado GERC y los demás actos emanados del autogolpe fueron ilegales e inconstitucionales de origen, validados luego por las leyes constitucionales de 1993, emitidas por el Congreso Constituyente Democrático y por el referéndum del mismo año. En 2001, en una ley promulgada por el presidente Alejandro Toledo, el Congreso del Perú retiró la firma de Fujimori de la Constitución. La Constitución de 1993 es una de las normas fundamentales que más tiempo ha regido en el Perú, siendo superada solo por los textos de 1860 y 1933. En contexto. El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori, quien había sido elegido en 1990 bajo la entonces vigente Constitución de 1979, anunció en un mensaje a la nación el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyo fin sería la reforma institucional del país con la necesaria reforma constitucional. Entre las medidas adoptadas, Fujimori dispuso disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales. Este quiebre de orden constitucional denominado autogolpe contó con la aprobación mayoritaria de la población peruana, debido en buena parte al descrédito en que había caído la clase política y sus representantes en el Parlamento, aunque hay que destacar que el desprestigio de la partidocracia fue fomentado y estimulado desde muy temprano por el mismo gobierno de Fujimori. Si bien en el plano interno del autogolpe fue tolerado por la población, la comunidad internacional, en cambio, mostró una posición de rechazo. Así, por ejemplo, los países miembros de la Organización de Estados Americanos deploraron el autogolpe peruano e instaron al presidente Fujimori a que buscara una fórmula para el retorno de la democracia. En la reunión de cancilleres, el ministro peruano Augusto Blacker Miller intentó justificar el autogolpe a partir del riesgo que significaba para el Perú la subversión terrorista. Este argumento no convenció a los representantes de los países más importantes de América. Se aprobó una resolución en la cual se exigía al gobierno peruano dialogar con la oposición democrática y encontrar una senda para tornar a la democracia. Caso contrario, en la siguiente reunión de cancilleres se procedería a adoptar sanciones contra el Perú. En mayo de 1992, Alberto Fujimori asistió a la deosada Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Nassau, Bahamas, en la cual se comprometió a restablecer los derechos constitucionales en el país, así como a convocar un Congreso Constituyente democrático para garantizar el equilibrio de poderes y la efectiva participación ciudadana en la elaboración de un nuevo contrato social. Podemos concluir que cada constitución que hubo en su determinado tiempo aportó bastante hacia la sociedad peruana, pero tras conflictos y adversidades no se lograban prolongar durante muchos años. Es así que cierto tiempo sacaban nuevas constituciones. Como tenemos ahora la vigente de 1993, que si bien nos ayuda en algunas prioridades, pues también nos afecta en distintas maneras. Todo esto puede ser que cometa un cambio y posteriormente a ello a construir una nueva constitución, como ya lo estamos viendo, que la gente lo pide en la actualidad con estas elecciones del 2021. En conclusión, podemos decir, según la primera constitución, nació ahogada porque coincidió su promulgación con la fuerte dictadura de Bolívar y solo rigió brevemente cuando cayó él mismo, mientras él preparaba la constitución de 1828, la constitución vitalicia se quedó en el papel, la del 28 rigió en medio de frecuentes violaciones durante 4 breves años, la del 34 menos de un año. En cuanto
La de Huancayo se inició en 1839 y aunque estuvo en suspenso de 1842 a 1844, volvió a regir después, es decir, en 1845, 1854, llegó a cumplir 15 años, desconocidos los tres mencionados, años de suspensión, que hacen un total efectivo de 12 años, cifra récord a comparación con otras constituciones precedentes.